forma. Podemos hablar, les cuento, en base a mi experiencia, yo no creo mucho en el tema del internamiento y peor si es a la fuerza, o sea, podemos enfocarle desde ese tema, desde mi experiencia profesional particular, en el tema de cómo se ha dado asesoría o direccionamiento a las diferentes familias o a las situaciones, porque el tema de el impacto que genera el encierro obligatorio de un paciente con tema de consumo a nivel psicoemocional es muy fuerte y todos esos sentimientos de opresión, de represión que se dan en estos centros de rehabilitación, entre comillas, que no tienen una metodología adecuada o supervisada de manera correcta, puede impactar muchísimo en la vida de las personas. Y se ha visto que muchos de estos pacientes salen de estos centros y están un tiempito sobrios y de ahí salen peor, ¿no es cierto? Entonces, yo creo más en el tema del abordaje de todo lo que es adicciones desde la consulta externa, desde el acompañamiento a la familia, desde otro enfoque, ¿no? Entonces podríamos ir por ese lado. No sé si les parece a ustedes bien. Claro, sí, sí estaría súper bien. Igual, o sea, nuestro enfoque es el arte en sí y cómo el arte nos ayuda a manejar nuestras energías, a canalizarlas, a buscar motivaciones para la vida, ¿no? O sea, para prevenir Ya, el consumo de drogas en los adolescentes. ya, perfecto. Listo, listo entonces. Ahí sí, aclaramos un poquito las ideas y ahí sí, no hay ningún problema. Sí, este proyecto es para otra clase de prácticas con niños, con jóvenes, para la Universidad SEC. Y tú trabajas con jóvenes, ¿verdad? Sí, ¿Y cómo ha sí, sido sí, tu sí. experiencia trabajando con los jóvenes? Bueno, yo tengo un enfoque de psicología sistémica y me he manejado mucho en el tema del desarrollo positivo de los adolescentes, desde una perspectiva de psicología positivista, analizando un poco más el tema de las diferentes estructuras y dinámicas familiares que van como en evolución constante, la readaptación del ser humano a comprender una nueva corporalidad, una nueva voz. Es importante entender los cambios que se dan en la adolescencia para llegar a una etapa joven y joven adulta ya con madurez. Si yo en esta etapa de la adolescencia no hago un acompañamiento saludable como padre, como madre o cuidador primario de un adolescente y no abro los canales principales de comunicación, de enseñarle a negociar, resolver conflictos y me cierro a los estereotipos que muchas de las veces pongo como no te lleves con este amigo, las drogas son malas, el alcohol es malo, no hagas esto, no, 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 y voy generando solamente represión en el adolescente, entonces obviamente no le estoy canalizando a que viva pues experiencias, porque en la adolescencia es una búsqueda de identidad, es una lucha constante con las emociones internas que pasa el adolescente, es una nueva experiencia de cómo manejar mi nuevo cuerpo, mi nueva voz, de pronto una experiencia de cómo manejar hasta estos sentimientos que antes no los tenía y en la adolescencia se potenciaron muchísimo. Entonces, una sana canalización de todo esto, yo creo que aporta a que los adolescentes no sean reprimidos o no sean orientados o conducidos por los padres, sino acompañados. Esa es una parte fundamental, el acompañamiento que se debe dar al adolescente. Y este acompañamiento debe estar sobre todo dado por un tema de aportar y ayudarla a descubrir por medio de varias herramientas o fuentes, puede ser el deporte, puede ser temas recreativos, pero principalmente he visto, en mi experiencia, he visto que el arte, sea la música, sea la danza, sea las artes plásticas, las artes escénicas, las artes musicales, las artes circenses, he visto que el descubrir las emociones por medio del arte
ayuda mucho más a que el adolescente vaya elevando sus niveles de conciencia. Y entonces al elevar los niveles de conciencia en un ser humano, en una persona, al sensibilizarse y al poder sacar también, al poder expresar por medio de cualquier medio artístico, cualquier obra artística que pueda expresar sus emociones y sus sentimientos, en realidad va disminuyendo los niveles de ansiedad, es mucho más fácil abrazar y reconocer las emociones, sus propias emociones, pero sobre todo es una fuente maravillosa de canalización de estas emociones para los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Y al canalizar mis emociones, pues yo creo que voy tomando conciencia de lo que estoy llevando hacia adentro, hacia mi cuerpo, ¿no? Y en esto puede intervenir con un buen acompañamiento, como les digo, el tema de consumo de alcohol o de drogas. No es que me ayuda a desarrollar más mi esencia artística o mi parte artística, sino al contrario, pueda que en un inicio sientan o piensen que el consumo es parte del arte, pero no, yo he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes artistas que el arte les ha alejado totalmente de este tema de consumo, porque su sensibilidad aumenta y sus niveles de conciencia también se elevan. Por lo tanto, si elevo el nivel de conciencia, pues suelo tomar decisiones como más acertadas, ¿no? Eso respecto a la experiencia que he podido tener. Disculpe una pregunta. ¿A qué se refiere como elevar su nivel de conciencia? ¿Cómo se llega a eso? Elevar el nivel de conciencia. Ok, el trabajar sobre todo en el reconocerme como ser humano, como individuo, con varias emociones, con varias fortalezas, con varias debilidades, me hace que pueda yo pues ir trabajando poco a poco mediante el arte la expresión que quiero de pronto sacar, que quiero de pronto brindar a todos mis entornos, ¿no? En los que me desenvuelvo como ser humano. Entonces, claro, si el arte se convierte en un medio de canalización o puede ser el deporte, no todos los jóvenes tienen las mismas habilidades o los mismos gustos, pero el rato que un joven, que un adolescente encuentra un medio de canalización de sus emociones, es ya no tener, ya no sentir mis emociones primarias normales que todo ser humano tiene, como la ira, el miedo, el asco, la alegría, todas esas emociones primarias explotadas o desbordadas al 100% con pretexto de que tengo una adolescencia, o estoy pasando por una adolescencia. Entonces, el rato que canalizo mediante el arte, pues esas expresiones se van volviendo una fuente de descubrirme o de redescubrirme en mi emocionalidad y en mis fortalezas. Por ende, ya las manejo mejor. Para mí eso es elevar los niveles de conciencia, aprender a manejar mis emociones. Muchas gracias. Entonces, se podría decir que también el arte es una manera de poder llegar como a una especie de introspección, ¿no? Del paciente, para que el paciente pueda encontrar sus emociones más internas, de cómo se siente y cómo poder llevar esto con relación a las drogas. A eso se refiere prácticamente. Por supuesto, por supuesto. El arte es un canalizador maravilloso para entendernos, para conocernos, para reconocernos e incluso para reinventar a un paciente que ha tenido un tema de consumo, ¿no? Pienso que es un excelente foco de canalización. Puede ser la música, las artes plásticas, la danza. Son expresiones con las que no solo lo podemos ver como una expresión, qué sé yo, en danza, como una expresión corporal nada más, ¿no? Sino muchas personas pueden por medio de la danza sacar esas expresiones más íntimas, más efímeras tal vez, que ni siquiera las podemos verbalizar porque tal vez no encuentro ni yo misma las palabras
para comprender lo que he visto por medio de la danza contemporánea, del ballet, es entrar a lo más íntimo del ser humano muchas veces, que las expresa por estos medios artísticos. Yo tengo una pregunta más. Ya que nosotros tenemos como que tenemos que tener una especie de conexión, ¿no? Con estos jóvenes y adolescentes que lastimosamente se encuentran súper lejos de nosotros, ¿no? Estas personas se encuentran en Ambato. Entonces tenemos este conflicto y la pregunta de cómo poder llegar a estos adolescentes con este tema, cómo poder llegar con ellos y poderles hacerle entender este tipo de metodología que queremos aplicar del arte. Pero se nos hace difícil, ¿no? Ya que la distancia se encuentra entre nosotros. Mi pregunta sería, ¿cómo podríamos poder llegar a ellos? Uh-huh. Bueno, el tema es que por medio del arte y ahora actualmente por medio de las clases virtuales incluso que se están dando, se va a acabar creo que el tiempo, ya, por medio de, ahorita hay muchos talleres de arte, de desarrollo de emociones que se dan vía plataforma Zoom, ¿sí? Yo misma, y ahí sí nombro, yo trabajo en el Patronato San José, en el proyecto Jóvenes Quito. Nosotros estamos dando ya talleres de todo lo que es artes circenses, escénicas y musicales, además de talleres a nivel de deportes, de recreación, que se están dando vía plataformas. Entonces, se puede utilizar ahora la virtualidad como un medio muy eficaz para poder llegar a las personas, ¿no? Porque no siempre necesitamos de estar como que en el contacto físico para lograr hacer el encuadre que hacemos como terapeutas o como psicólogos. Lo podemos hacer también ahora desde la virtualidad. Estamos probando este nuevo mecanismo y está dando resultados, ¿sí? Todo depende mucho del encuadre que le den y podríamos en el espacio en el que ellos están aportar muchísimo, aportar significativamente en este desarrollo de creaciones artísticas, qué sé yo, mediante el clown, mediante la pintura, mediante la música. Creo que la pintura y el clown sería como lo que más en este momento se podría trabajar desde la distancia, como haciendo un pilotaje de este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque las artes plásticas te dan el chance a que no necesariamente tienes que aprender a hacer un movimiento o un gráfico específico, puedes dejar que jueguen con los colores, puedes dejar que suelten todo lo que tienen y desde ahí crear obras bastante interesantes. Desde el clown o desde la danza, desde el teatro también ayuda significativamente a esto en base a la improvisación. Se podría generar como estos espacios como para ir trabajando primero un reconocimiento de mi corporalidad para entender que, bueno, pues mi cuerpo viene a ser un espacio mío que no debo permitir que lo invadan, que sea invadido en mi círculo vital. Por ende, empezar como a trabajar esa parte de la corporalidad, creo yo que sería bastante interesante, ¿no? Que se aporte desde ese punto. Y algo muy interesante que a partir del arte también se puede hablar. Yo no me llevo mucho con el tema de no a las drogas, no al consumo, no a esto, no la prohibición, porque ustedes saben y todos hemos pasado, ustedes están más cercanos a recordar esa adolescencia que vivieron de pronto, en donde el decirme no era como que me daban ese bichito por curiosear, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el enfoque debe ser muy distinto y por medio del arte ese enfoque puede cambiar y puede volverse como cuál es el impacto psicosocial, familiar e individual que se da por el consumo. No vayamos al no consumas porque las drogas son malas, porque el alcohol es malo, no. El impacto, analicemos el impacto mediante el arte, se puede analizar el impacto y creo que eso es elevar el nivel de conciencia. Entonces, obviamente, si yo quiero hacer danza, si yo quiero hacer
quiero hacer clown, quiero hacer teatro, bajo los efectos del consumo no voy a tener el mismo nivel de concentración, no voy a tener la misma capacidad de crear que va a ser mía, porque pueda que cree y cree muchas cosas, pero bajo efectos del consumo voy a crear cosas que no son mías, ¿no? Que necesito un estimulante para que se den. Entonces, yo creo que desde ahí se puede trabajar muchísimo en el autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Partir desde la danza para ir en una introspección a qué es el autocuidado, a qué viene a ser mi cuerpo y mi mente, mi alma. Es un lugar tan mío que debo empoderarme de cuidarlo, que debo empoderarme de darle salud en todos los ámbitos, y ahí viene el tema del bienestar psicoemocional del ser humano. Y nos comentaste que es importante trabajar con los padres. Tú trabajas, en estos tiempos de confinamiento, de repente, ah, puede que tal vez en ese trabajo, en algún otro espacio, ¿has tenido algún caso de, no sé, de algún problema con algún chico y que sea necesario igual trabajar con los padres? O Por sea, supuesto. en el tema virtual, si es que los padres, qué sé yo, educarles de alguna manera a los padres tal vez para asesorarles para que guíen a sus hijos. Por supuesto, el tema de la contención a la familia y el asesoramiento a la familia es fundamental. ¿Por qué? Porque la familia tiene que generar un entorno saludable a nivel emocional, eh, para que el paciente pues se sienta cómodo, se sienta en su lugar seguro. Yo creo que una de las cosas por las cuales muchos jóvenes caen en un tema de consumo es porque no sienten que tienen un lugar seguro, no se sienten pertenecidos a un espacio, a un círculo, a un sistema, ¿no? Entonces, el tema de pertenencia en esta etapa es vital para la vida del ser humano, para el desarrollo psicoemocional del ser humano. Por lo tanto, la familia es la que más asesoramiento debe tener para desarrollar habilidades, de resolución de conflictos, habilidades de negociación, habilidades sociales como son la asertividad, la empatía, porque caso contrario no vamos a aportar. Muchas de las veces se puede hacer el tratamiento con las personas, con los pacientes, y se puede llegar a superar estos temas, pero si yo lo vuelvo a un entorno de una familia tóxica, de una familia que no es saludable, de una familia que lo sigue estereotipando, que lo sigue etiquetando, que lo sigue viendo como el drogadicto, como el malo, como el... Entonces, todo el trabajo, todo el proceso que puedo haber hecho, se puede ir por la borda en cuestión de días o a veces es cuestión de tiempo nada más, de meses. Entonces, sensibilizar a la familia, asesorar a la familia y acompañar a la familia en este replanteamiento de lo que es, obviamente es un impacto fuerte para la familia, pero acompañar a ellos para que haya una comunicación asertiva, una resolución de conflictos adecuada y sobre todo una dinámica familiar saludable es de vital importancia. Y sí, he tenido muchos casos, sobre todo en esta época de confinamiento, de jóvenes que se han ido, se han escapado incluso de su casa por este tema de consumo. Una de las principales razones de la deserción escolar, de salir de la casa a muy temprana edad, muy jovencitos, es precisamente este tema de consumo. ¿Por qué? Porque se sienten juzgados, se sienten criticados o porque simplemente no se sienten comprendidos y no se sienten tampoco puestos límites saludables, porque yo no puedo permitir ciertas cosas como cabeza de hogar, como padre o como madre, como figura de pronto de autoridad, pueda que yo no, hayan cosas que no se pueden permitir y es parte de establecer la norma, el límite, la regla en el hogar y en la casa. Pero todo depende de cómo yo no imponga, sino cómo yo establezco o negocio un código de convivencia dentro del sistema familiar
que sea un código de convivencia saludable para todos, basado netamente en el respeto mutuo y principalmente en el respeto de los padres a los hijos, ¿sí? Ese es un tema muy importante para evitar todas estas situaciones tan difíciles. Muchas ¿Alguna gracias. pregunta más, Igual. chicos? Sí, eso Sí, yo quería tengo preguntar. una pregunta. Al usted trabajar con los jóvenes y en estos talleres, ¿cuál cree que ha sido su mayor motivación y su mayor desafío? Mi mayor motivación o la de los Ujú. jóvenes, la La mía. suya. Ajá. Chuta, mi mayor motivación yo creo que viene a ser la pasión por mi carrera, ¿no? Ni siquiera la vocación, porque a veces la vocación como que con los años pienso que se va volviendo monótono, pienso que se va volviendo monótona esa vocación. Pienso que más allá de la vocación viene el tema de la ideología de pronto mía como persona, de la línea humanista que yo practico, y eso viene como a encender constantemente esa pasión por mi carrera. Estar enamorada también de mi carrera, estar enamorada de mi trabajo, creo que es parte de la vida, porque uno no solamente se enamora o vive enamorada de una pareja, de un novio, no, uno también se enamora de estos proyectos o de de las circunstancias por las que a lo mejor estás en uno o en otro lugar o llegas a la vida de las personas. Creo que es eso, ¿no? Creo que esa es mi mayor motivación. Y sobre todo en creer en el ser humano, en creer que el ser humano puede cambiar, en dar la oportunidad al ser humano de evolucionar y de cambiar, que los seres humanos no empezamos de cero, nunca empezamos de cero, siempre empezamos con un aprendizaje previo, así sea de las crisis o las caídas más duras que hayamos tenido. Entonces pienso que esa sería mi motivación más grande para continuar. Yo tengo una pregunta. Me imagino que con esto para ayudar al adolescente, ¿no? En cambiar este tipo de drogas que consume, me imagino que cada adolescente debe tener un tiempo, ¿no? De cambio, ¿sí? Tal vez uno sea más rápido en su cambio, tal vez uno sea más lento. Pero ¿a qué lleva a cabo esto? ¿Sí? Como, ¿de qué depende? ¿Sí? De que la persona tenga un cambio mucho más rápido o un cambio mucho más lento. No sé si me lo voy a entender. Sí, sí, sí. Eh, Creo que hay muchos factores, ¿no? Uno de los principales factores sí es a qué edad empezaron el tema del consumo. Otro de los factores importantes es el tipo de droga que consuma, porque hay unas, y todos sabemos que son más adictivas, otras menos adictivas. Y viene el tema de la naturalización también de la adicción. ¿Qué tanto han naturalizado el tema del consumo? Porque a veces nos encontramos con personas que ya han naturalizado, o sea, ya para ellos es algo normal, es algo natural y es algo que se vuelve parte de la cotidianidad, parte de sus hábitos, entonces depende mucho de eso. Yo pienso que depende mucho de eso. Depende mucho de eso y pienso que una de las cosas, obviamente no todos los seres humanos respondemos de la misma manera, ni respondemos a las mismas, a los mismos, a las mismas condiciones sociales o psicológicas que se puedan dar. Entonces, viene a ser un tema de resiliencia, de mucha resiliencia, y también un tema de más que nada del acompañamiento, tanto terapéutico como familiar. Creo que son factores fundamentales. El acompañamiento es fundamental. Una vez valorado este otro tema,
porque sí, hay que analizarlo muy bien. Viene el tema del acompañamiento profesional, el acompañamiento familiar y el entorno en general en el que se desarrolla el ser humano, ¿no? Entonces, entender que además todo se da en procesos y los procesos tienen su tiempo y cada ser humano tiene su individualidad y su especificidad, por lo cual no puedo pretender que un proceso sea igual al otro. Todo proceso, ustedes saben que demanda de mucha paciencia y de ir dando muchas herramientas para esta contención y este acompañamiento adecuado. Muchas Yo gracias. Creo que también no, ya tengo habíamos... una pregunta. Sí. Sí, sí, claro, Daniel. ¿Qué tipo de talleres relacionados con el arte ha desarrollado con adolescentes? Desde mi área, desde el área de psicología. Sí. Ya. Uno de los que más ha resultado o ha surtido efecto es el de teatro. Teatro, clown y danza, podría decir que son teatro, clown y danza, y también el de artes plásticas. Son como las cuatro fuentes más fuertes de expresividad. El teatro aporta muchísimo, sobre todo en el aprender a reconocer nuestra corporalidad y nuestras emociones a partir de la corporalidad. La danza como un medio fantástico de expresión de emociones, de sentimientos. El clown, por medio del clown, de la improvisación, muchas de las veces los sociodramas son fabulosos. El tema del sociodrama, el psicodrama es maravilloso para de pronto ayudarles a las personas a ponerse en contexto o in situ, como lo decimos muchas veces, ¿no? Ponerse en las circunstancias que de pronto generan o han generado conflicto en sus vidas y empezarlo a trabajar desde ahí. Claro que es un proceso y es un proceso súper largo y fuerte. Es un proceso fuerte porque, ojo, primero tengo que desarrollar como este nivel de conciencia que yo les decía para llegar a lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Para llegar a eso hay que haber generado un nivel de conciencia desde la corporalidad, el bienestar psicoemocional, siempre el tema de la dirección, de la recuperación emocional o de la recuperación de mi bienestar, dejando de lado temas de consumo, dejando de lado temas de violencia, porque detrás del consumo siempre hay algo también. No podemos decir que el consumo se da solamente porque se da y por una necesidad de la persona o porque probó por curiosidad y ya. Hay personas que lo prueban por curiosidad y no se han enganchado, ¿sí? Entonces, detrás de esto siempre viene un proceso psicológico sumamente fuerte. Entonces, el acompañamiento por medio del arte del terapeuta siempre tiene que estar direccionado a que las actividades que se realicen tanto en la danza, en el teatro, en el clown, en la expresión, en las expresiones plásticas, tengan un objetivo y tengan un porqué, de tal manera que vamos armando un plan de intervención psicológica mediante el arte para cumplir una meta. El plan de intervención psicológica va acompañando al arte terapia. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Y para ir cerrando, ¿cómo podríamos motivar a los jóvenes para que se animen por el arte? Porque igual es algo nuevo, ¿no? No todos los niños tienen relación con el arte. Y entonces siempre va a ser un poco difícil como que entrar en un mundo nuevo. Si es que tenemos problemas, podemos no tener mucha motivación para empezar algo diferente. Entonces, ¿cómo podríamos tal vez iniciar eso? Darles una luz, una chispa para que inicien en el arte o que cambien de actitud por medio del arte. Bueno, pienso
a nivel personal y profesional y en base a la experiencia, el principal problema que ha tenido nuestra sociedad y todas las generaciones anteriores, tal vez en esta generación de los centennials ya se empezó como a replantear esto, ¿no? Pero aún así creo que falta, es el hecho de educar para sentir, ¿sí? No educamos para sentir, todavía tenemos padres, madres de 30 años que aún siguen repitiendo a sus hijos, los niños no lloran, los hombres no lloran. Entonces, estamos reprimiendo, no educamos para sentir. Cuando sentir ira, sentir miedo, sentir alegría, sentir rasgo, son sentimientos primarios, son emociones primarias que debemos aprender a canalizarlas y a transformarlas, ¿no? Pero es algo que como seres humanos todos sentimos y todos en algún momento nos hemos equivocado porque por el miedo hemos cometido algún error, por la ira hemos tenido alguna mala reacción, por confundir la tristeza hemos caído en depresión. Entonces, creo que es eso, ¿no? Empezar a concientizar, y yo creo que sería muy importante, ya no hablaría ni siquiera de campañas contenidas y sostenidas, sino más bien meter como parte de la malla académica, escolar, la educación para las emociones, el educar para sentir. En el educar para sentir, la única forma y la mejor forma con los niños, que son los que ayudarían a cambiar, a transformar tal vez la sociedad de aquí a 15 años, podríamos meterle esta educación para sentir por medio del arte, ¿sí? Porque con los niños siempre hay que buscar el arte y lo lúdico para poder llegar a ellos y lograr cambios y transformaciones de base. ¿Sí? Entonces yo creo que una campaña ya no sería la solución ni la alternativa para nuestros niños y nuestros jóvenes. La alternativa es meter en la malla académica, escolar, la educación para sentir. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, una inquietud. No, más que todo igual agradecerle, ¿no? Por darnos este espacio y este tiempo y alimentarnos, ¿no? Con todos estos tipos de experiencias que ha tenido en la parte igual personal y profesional, como me ha mencionado anteriormente. Y pues muchas gracias así por compartir esto y darnos más fuerza, ¿no? Con más herramientas y poder ver de cómo podríamos llegar a estos adolescentes que queremos comenzar con una tipo de campaña, un tipo de taller, a llegar con ellos. Y simplemente eso, agradecerle por este tiempo. Ok, chicos, yo también les agradezco. Gracias, Alexis. Bueno, sabes que siempre cuentas conmigo para lo que sea. Les agradezco también. Me parece un proyecto súper lindo. Alexis me había estado comentando, me pasó un video. Es algo súper lindo, súper interesante. Continúen adelante. Esta sociedad necesita nuevos modelos, nuevos métodos, nuevas investigaciones y sobre todo nuevas formas de orientar y de guiar a a los adultos responsables de la emocionalidad de nuestros niños y de nuestros adolescentes, ¿sí? Estoy a la orden, muchísimas gracias por compartir también este lindo proyecto que tienen, muchos éxitos y felicitaciones. Que estén bien, Gracias. chicos. Muchas Chao, gracias. chao. André. Chao, Alexis. Chao, chicos. Chao. Muchas gracias.